Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos participando en esta iniciativa de pleno empleo con el título del día de hoy, que son, precisamente hablaremos sobre el empleo desde el enfoque de la alternativa desde la economía social. Soy Estela Maris González, coordinadora del programa de Economía Social del Centro Universidad de Empresa del ITESO. Y bueno, como les decía, pues tengo el honor hoy de estar compartiendo con ustedes este espacio y moderando esta charla y esta mesa de diálogo que hemos preparado para ustedes. Vamos a estar trabajando juntos en esta horita y media. La dinámica de la sesión será pues presentar un poquito el contexto del tema que estamos queriendo pues presentar el día de hoy. Y tendremos hasta el final, estaremos respondiendo algunas preguntas, tanto Alberto como Guille, que nos están acompañando, ahorita los voy a presentar formalmente, van a estar respondiendo algunas preguntas y al final de la sesión dejaremos un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y, sigamos extendiendo este diálogo, ¿no? Entonces, me voy a permitir presentar a quienes van a estar con nosotros el día de hoy. Me tomo el atrevimiento de hacer un breve resumen de sus currículums. Tendremos con nosotros a la doctora Guillermina Coronado Flores, quien es maestra en Desarrollo Humano. En el AINES, en el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Ibero Puebla, coordina el área de formación y acompañamiento, a través del cual ha impartido conferencias y cursos de formación en economía social y coaching cooperativo en México, en Salvador y en Colombia. Diseña y coordina el diplomado en coaching cooperativo en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Es coach de emprendimientos colectivos y pymes desde el 2009. Catedrática de la maestría en Economía Social y la maestría en Desarrollo Humano. Es una mujer muy comprometida con el desarrollo humano y convencida de ser parte del cambio posible a partir del trabajo colaborativo, logrando que personas, grupos y comunidades construyan nuevos significados respecto de sí, descubriendo sus potenciales para colaborar y lograr el cambio posible. Muchas gracias, Guille, por estar aquí con nosotros. Gracias por tu tiempo. Un gusto. Gracias, Estela. También va a estar con nosotros el doctor Alberto Irezábal Vilaclara, quien es egresado de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México de la carrera de Ingeniería Industrial. Cuenta con un doctorado en Gestión Avanzada de Organizaciones y Economía Social por la Universidad de Mondragón en España. Ha recibido reconocimientos como el primer lugar del Premio a la Innovación con Vinculación Social del Banco Santander y la SEP en el 2009, y el tercer lugar del Premio al Compromiso Social de la Universidad Iberoamericana en el 2011. Por más de 12 años ya ha acompañado a comunidades indígenas tezales de Chiapas en las cadenas de valor del café, la miel, los cosméticos y el sector de las finanzas solidarias. Cuenta con experiencia de trabajo en fondos de inversión social nacionales y extranjeros. Y actualmente, él es el director del Centro Internacional de Investigación de la Economía Social y Solidaria, quien nos convoca el día de hoy. Pues muchísimas gracias también, Alberto. Esperemos ya no tarde en conectarse con nosotros. Me permitiría entonces, antes de iniciar con esta mesa de diálogo, hacer una breve introducción sobre dos de los conceptos principales que trabajaríamos en esta reflexión. Una es la centralidad del trabajo y otra es el trabajo digno. Desde la economía social siempre hablamos, ¿no?, del trabajo centrado en las personas, ya que el trabajo es entendido como un componente de la acción del sujeto en el sentido de su propio desarrollo, en cuanto a la persona y en cuanto a la colectividad. El trabajo humano, desde este enfoque, ¿no?, lo entendemos como toda acción transformadora, creativa, liberadora, orientada hacia el desarrollo de la propia persona. Partimos del punto que la economía social busca poner en el centro a las personas, poner el trabajo sobre el capital. En pocas palabras, en la centralidad del trabajo, ¿no? Predominar la solidaridad sobre el individualismo y el hombre sobre los productos y los factores materiales. El sistema actual nos permite ver que la economía, pues tristemente no es ni solidaria, ni se manifiesta en ella la centralidad del trabajo, al contrario, ¿no? En esta búsqueda de reactivación post-pandemia en la que nos encontramos hoy, vemos que estas nuevas propuestas de trabajo son en un gran porcentaje trabajos precarios y mal remunerados. Y aquí es donde me permito poner sobre la mesa el otro concepto, ¿no?, el trabajo decente. Según la OIT, el trabajo decente es aquel que se realiza con respecto a los derechos y principios laborales elementales, el que permite un ingreso apropiado y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, el que se lleva a cabo con protección social que incluye el diálogo social.
Entonces, digamos, ¿no? En este contexto y teniendo en cuenta estos dos conceptos que estamos poniendo sobre la mesa, la centralidad del trabajo y el trabajo decente, me permito entonces abrir la reflexión y el diálogo aquí con Guille, lanzando la primera pregunta. ¿Qué podemos aprender y aplicar desde la economía social para disminuir esta brecha de desigualdad que tanto el trabajo precario como la descentralización del mismo está generando? Bueno, pues muchas gracias, Estela, y me gustaría iniciar haciendo una precisión respecto a qué entendemos primero por economía social. Y si entendemos la economía social como un modelo económico que nos permite resolver necesidades comunes a partir de la colaboración bajo los principios y valores del cooperativismo, y que bueno, pues que sabemos que son estos principios la base de la gestión de una empresa de economía social. Y cuando hablamos de economía social, también no solamente hablamos de empresas, sino que hablamos también de otros procesos económicos en torno a que nos permiten generar economía, una economía pues que pone al centro la vida de las personas, una vida más digna, y pues buscamos precisamente este trabajo digno. Así que ponemos al centro a la economía social como una alternativa ante esto que nos comenta Estela, que es pues en este sistema, en el modelo económico actual, si bien no podemos generalizar, pues sí es importante hacer notar que ante esta situación de pandemia que estamos viviendo, bueno, se ha acrecentado pues esta desigualdad, el desempleo, el trabajo precario y bueno, una explotación en donde muchas personas pues no tienen alternativa y bueno, aceptan este trabajo que pues rebasa la dignidad humana. Así que pues sí creemos que también la economía social, el fin de la economía social no es generar la desigualdad, más bien no es evitar la desigualdad, sino más bien el fin es generar una vida digna a través de un modelo económico que pone al centro a las personas y el valor de las personas sobre el capital, y que como consecuencia pues vamos a incidir en la desigualdad. Para reducir la desigualdad sí tendremos que considerar otros factores políticos y económicos y bueno, de incidencia, desde incidencia social con los distintos actores que toman pues estas decisiones. Así que bueno, pues hasta aquí mi respuesta, Estela. Gracias, Guille. ¿Está Alberto? ¿Sí está Alberto? No. Si no, seguimos aquí, ¿no? Bueno, no importa, seguimos, Guille, entonces platicando. Guille, estamos en una situación, o sea, digamos que quien rige la economía, pues no es la economía social, tristemente, ¿no? El sistema es mayoritariamente un sistema, pues, capitalista y buscando un equilibrio, sin satanizar, ¿no? Sin satanizar ni entrar en estos extremos. ¿Qué herramientas podríamos nosotros utilizar para equilibrar este enfoque, ¿no? O sea, sabiendo que la gran mayoría son empresas capitalistas, ¿qué alternativas, qué herramientas pudiéramos aplicar, digamos, qué cosas pudiéramos trabajar para que se busque, ¿no? Esta igualdad, este equilibrio, aunque estemos en una empresa sin, o sea, como te digo, ¿no? Porque la mayoría pues sigue siendo un sistema capitalista, pero creo que desde ese mismo tipo de empresa también podemos hacer cosas, ¿no? ¿Qué pudiéramos aplicar? ¿Qué cosas consideras que pudiéramos ir aplicando o tomar como ejemplo, ¿no? De la economía social que pudiéramos llevar a este otro sistema? Poner mi micrófono. Bueno, pues principalmente necesitamos una base jurídica y de política pública que impulse pues este equilibrio
este equilibrio entre pues el sistema actual y que permita generar estas formas distintas y alternativas para generar un trabajo digno. Así que, bueno, pues también pensamos que no es satanizar, como bien dice, sino cómo sumamos esfuerzos. No vamos a acabar con, no queremos acabar con las empresas del modelo actual, más bien cómo sumamos y cómo incrementamos más este modelo de economía social para potenciar pues esta brecha también de desigualdad que hablábamos y potenciar un trabajo digno. Desde el gobierno, a través del Instituto Nacional de Economía Social, pues están generando ciertas iniciativas que implican alianzas entre gobiernos, universidades, empresarios, sociedad civil, y estos, bueno, les llaman los nodes. Estos nodes pues tienen precisamente como objetivos impulsar estos procesos económicos y que puedan tener un gran impacto en lo local y que tengan pues esta permanencia, ¿no? Cuando hay la participación de estos distintos actores es mucho más fácil que se pueda generar proyectos mucho más amplios. Esa sería como una herramienta. Otra, bueno, desde el AINES hemos impulsado también metodologías para el desarrollo de emprendimientos colectivos, y a través de estos proyectos pues buscamos precisamente la generación de este trabajo digno, de pues mejores condiciones laborales, y que, como les decía, les permitan a las personas en los distintos contextos resolver sus necesidades de manera colectiva. Hemos trabajado con jóvenes, con comunidades en donde pues hay alta violencia, pobreza, y bueno, no solo eso, también en ciudades. La economía social pues no es solo para zonas rurales, sino bueno, es algo que se impulsa para todos los contextos. Así que, bueno, pondría así como en la mesa estas metodologías que permitan desarrollo de estos emprendimientos y circuitos económicos. Eso básicamente creo que podría ser una propuesta de mi parte. Muy bien, Guille, desde tu experiencia como coach en este tema del acompañamiento de los colectivos, ¿qué experiencias crees que han funcionado a la hora de trabajar tanto en el colectivo, y qué experiencias crees que se pudieran migrar? O sea, si alguien que esté aquí quizás acompañándonos, ¿no? Como decíamos, empresas o microempresarios o pequeños empresarios, que pudieran llegar a querer decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer? ¿Qué pudiéramos aplicar? ¿Qué cosas o herramientas te han servido para que podamos llevar como estos ejemplos o estas ideas, pues, a otros sectores? Sí, bueno, desde la experiencia que he tenido desde el AINES y en otros proyectos de acompañar estos procesos desde la economía social, pues algo que ha sido muy notorio es que para hacer que efectivamente se genere este trabajo digno y se ponga al centro a las personas, es necesario que se asuman los principios y valores del cooperativismo, que realmente, como decía José María Arizmendiarrieta, que fue como el fundador del cooperativa de Mondragón, decía que hay que formar, antes que cooperativas, hay que formar cooperativistas. Y creo que es uno de los mayores desafíos que tenemos, ya que, bueno, culturalmente estamos educados para trabajar de manera individual, y nos cuesta trabajo cooperar y creer en proyectos colaborativos. Hay desconfianza, hay experiencias previas que no permiten esta apertura,
Y bueno, la experiencia es que cuando empezamos a hablar de economía social, de pronto pareciera que estamos hablando como algo que es muy utópico. Y cuando ya tenemos como estas evidencias de que hay cooperativas en otros países y que hay países de primer mundo como Finlandia que tiene el 75% de su producción de alimentos está generada por cooperativas. Así que vemos que no es algo que es pensar como en algo pequeño, en algo muy local, sí es algo que puede ser un impacto, pero como ya decíamos, necesitamos estas políticas públicas que impulsen y sostengan. Y bueno, cómo llevarlo como pues esto que hemos detectado que es una de las principales necesidades, vivir estos principios y valores, cómo llevarlos a otros ámbitos, pues sí lo que creemos es que pues hay que formar, ¿no? La educación, la capacitación, que es algo que creemos y que igual tomándonos nuestro maestro Arizmendiarrieta, pues es la educación lo que nos hace realmente hacer este cambio de paradigmas y generar una transformación desde la persona hacia este trabajo colectivo que economía social no es hacerlo solos, sino es cómo generamos un trabajo digno, colaborando y bueno, pues pensando juntos, cómo pensamos juntos, cómo decidimos juntos, y esto es algo que podríamos incidir en otros ámbitos, a lo mejor no de entrada puedan tener como este enfoque o esta figura cooperativa, pueden tener otra figura algunas empresas, organizaciones, pero que sí se pueden gestionar asumiendo estos principios y de esa manera pues tener un trabajo digno para las personas. Lo ideal, bueno, que queremos es que sean cooperativas y sean socios, trabajadores, pero bueno, si no es así, pues sí pueden vivir y asumirlos y tener unas mejores condiciones laborales. Sí, muy de acuerdo, Guille, con tu apreciación. Efectivamente, aunque no sean empresas de economía social o cooperativas, o alguna de estas figuras, pues igual hay actividades que se pueden llevar a cabo, ¿no? Dentro de lo que son las micros y pequeñas empresas o las empresas tradicionales, por llamarlos de alguna manera. Me gustaría abrir la pregunta a nuestros participantes. Aparte de que puedan poner sus preguntas en el chat y sus comentarios, me gustaría saber si alguien de los que está aquí con nosotros, ha tenido la experiencia o ha aplicado de alguna manera algún tipo de herramienta de la economía social a el acto de esta manera, donde pudieron haber aplicado algo que, digamos, en cierta manera, pues dignifica el trabajo de sus empleados, ¿no? O hayan hecho algún tipo de actividad que haya puesto como al trabajo en el centro. Lo dejo aquí mientras acaba de ingresar Alberto. Bienvenido. Les dejo igual la pregunta, me gustaría mucho escucharlo, si lo han hecho, estaría muy interesante poder dialogarlo ahorita al final. Y voy a retomar la pregunta con Alberto, que estábamos trabajando. Justamente estábamos respondiendo la primera pregunta, ¿no? La que habíamos planteado desde un inicio. ¿Qué podemos aprender y aplicar desde la economía social para disminuir la brecha de desigualdad, ¿no? Como dijimos, el trabajo precario y la descentralización. ¿Qué podemos aplicar desde la economía social para poder apoyar? Y también pensábamos un poquito en este tema de que decíamos, ¿no? En general, el porcentaje mayoritario de empresas en este sistema, pues no es de la economía social, son empresas capitalistas, pero sin querer satanizar ninguna de las dos figuras, queríamos pues poner algo, digamos, propositivo sobre la mesa, ¿no? Entonces, a eso te invitamos, Alberto, a responder esa pregunta. Gracias, Estela. Una disculpa por el retraso. Me incorporo un poquito tarde, pero bueno, voy ahí como hilando con la pregunta que nos haces, Estela. A ver, yo creo que lo primero que probablemente fue algo que revisaban con la pregunta anterior en términos de
cómo estas crisis que nos vienen, pues yo diría que azotando, ¿no? Una tras otra, en términos de crisis no solo económicas, sino ligándolas más desde una óptica de crisis civilizatoria, con cada una de ellas, con todo lo que tiene que ver con la destrucción del empleo, con todo lo que tiene que ver con pues la disminución en términos de calidad de vida, en especial cuando lo miramos desde la perspectiva del trabajo, a la hora que el propio sistema mundo, las sociedades, el sistema económico empieza a reorganizarse para salir de las crisis, la sensación es que en ese proceso eh, la perspectiva del trabajador o el trabajo va quedando cada vez más relegada, ¿no? Entonces, en los procesos de autorregulación, y lo vemos después de cada crisis, después del 94, después del 2008, después ahora de 2020, se sigue aumentando la brecha de desigualdad porque al parecer no tenemos capacidad como sociedad de salir de la crisis en términos de igualdad, ¿no? Y uno de esos elementos para mí es clave es que seguimos reorganizándonos para salir de las crisis desde una perspectiva centrada en el capital, ¿no? Y al parecer es el capital el que nos ayuda a reorganizarnos después de cada crisis. Por supuesto que generando mucha más desigualdad que no la que teníamos previo a las crisis, ¿no? Oxfam sacaba un estudio a principios de este año que hablaba justamente de las consecuencias de las crisis. Y un dato interesante que ponía era que, digamos, en febrero, si uno hacía un ejercicio de ubicar la riqueza de las 1,000 mayores fortunas del mundo, de febrero a marzo se perdió aproximadamente un 30% del valor de esa riqueza. Pero es que para noviembre ya se había recuperado al 100%, mientras que desde la perspectiva del trabajo, la cantidad de empleos que se habían perdido no se habían recuperado y los que se habían recuperado en términos mucho peores, ¿no? Entonces, también otro dato interesante es que después de la crisis del 2008, no solo aumentan el número de personas en situación de pobreza o de pobreza extrema, sino que entre 2008 y 2018 se duplicaron la cantidad de multimillonarios en todo el mundo. Entonces, digamos, eso lo pongo como contexto en términos de la poca capacidad que tenemos como sociedad de recuperarnos de crisis económica en términos de igualdad, en términos de justicia, en términos de solidaridad. Y ahora sí, la pregunta que haces, Estela, ¿cuáles son los retos y oportunidades que tenemos? Pues para mí es clarísimo, es ese, ¿no? La situación de crisis civilizatoria que tenemos en todos los sentidos, no solamente es una crisis en términos de economía, no solamente es una crisis en términos de salud, es una crisis ecológica, es una crisis muchas veces también hasta epistemológica o ontológica. Esta capacidad de poder reconstruir, ¿no?, lo que tenemos después de la debacle es en donde yace yo creo que la gran oportunidad de la economía social y solidaria, ¿no? Y si vamos aterrizando un poquito, digamos, la economía social y solidaria es muy amplia, pero si aterrizamos a la lógica de las empresas sociales y solidarias, que en estas, y si lo vemos desde la perspectiva nacional mexicana, hay muchas figuras, ¿no?, que se manejan, ¿no?, desde cooperativas sociales de producción rural, ejidos, inclusive hay empresas desde perspectiva tradicional que se manejan con el objeto social de esta forma. Y la gran oportunidad son 6 grandes puntos, ¿no?, que para mí tienen justamente estas empresas para poder apostar por una reconstrucción, ¿no?, una recuperación de la crisis, que no genere estas grandes desigualdades y estas grandes exclusiones y pobrezas, en especial de aquellos que no participan, ¿no? El primero son empresas que parten desde lo local, ¿no?, principalmente como respuestas organizadas a partir de bienes de propiedad común y formas de organización colectivas. Son empresas, entonces el segundo punto es que persiguen la viabilidad económica, ¿no? Y a su favor juega el que colocan a la persona por sobre el capital, ¿no? Y eso les da la ventaja de cumplir el objeto social como prioridad. A diferencia de esquemas que se organizan a partir del capital, desde esta perspectiva se organizan
desde la persona. Y estos dos elementos, ¿no? El que parten desde lo local, que parten desde su propia identidad territorial, desde sus propias formas de organizarse y que persiguen la viabilidad económica, les da mayor facilidad para impactar en el bienestar de sus pobladores, de los participantes en estas experiencias, más ligado a su propia forma de entender el bienestar, ¿no? Si hablamos de pueblos indígenas o campesinos, hablamos de buen vivir. Si hablamos de movimientos populares, ¿no? Hablamos de estos esquemas más colaborativos, que además es importante porque otra vez, si apostamos por estas formas comunitarias, colaborativas para recuperarnos de las crisis, justamente estamos compartiendo, ¿no?, los beneficios que tiene la recuperación. Cuando hablamos desde el capital, normalmente prima una lógica individualista de salir que, digamos, que genera mayores condiciones para la concentración del capital y generación de mayores desigualdades, ¿no? Este tipo de empresas, ¿no?, construyen muchas veces relaciones basadas en la cooperación, tanto adentro entre sus participantes como afuera con otras que cooperan, ¿no? No solamente entre cooperativas o entre empresas sociales, también lo hacen con empresas tradicionales, pero tienen esta lógica que en donde el tema de la cooperación, ¿no?, prima la competencia, ¿no? Hacen parte de un mercado de competencia y luego ya vamos a platicar un poquito más de algunos casos, no están exentas de ella, pero sí que prima ello, ¿no? Buscan también relaciones más humanas en las transacciones comerciales. Y esto es importante porque yo creo que uno, cuando analizamos las teorías de las cadenas de valor, y eso se puede hacer un análisis en cualquier sector, desde el automotriz, el electrónico, el de las materias primas, se ha venido dando una deshumanización en todo el proceso que hace parte del diseño y construcción de bienes justamente que se consumen. Entonces, este tipo de empresas buscan rehumanizar esas relaciones y transacciones comerciales que se dan a través de todas las cadenas de valor. Como que al parecer había una premisa que mientras más rápido eliminemos a la persona del proceso, mejores resultados y márgenes vamos a tener. Por supuesto, siempre en contra de la persona al centro, ¿no?, dándole prioridad al capital. Pero hay casos que poniendo a la persona al centro, que buscando rehumanizar las transacciones, por supuesto, sin perder eficiencia en términos operativos o logísticos, da cuenta de que apostar por procesos humanos tiene consecuencias positivas inclusive en el propio diseño de productos y servicios que no por sí solos tienen que ser más caros, pero que sí generan una experiencia diferente en el consumidor, que al final es a donde las empresas quieren llegar, ¿no? Y por último, son empresas en donde la formación y el aprendizaje son ejes centrales dentro del modelo empresarial, ¿no? Otra vez, la persona está al centro, apostar por este tipo de mecanismos justamente y de empresas para como arrancar procesos de recuperación, pasa por generar capacidades desde una perspectiva humana en los participantes de las empresas. Entonces, bueno, pues por ahí, Estela, más o menos hago la intervención y ahora sí que te devuelvo la palabra. Y otra vez, de verdad que a todas y a todos que están aquí les pido una disculpa por el retraso. No, no te preocupes, Alberto, muchas gracias. Mira, me quedé pensando en algo que dijiste en un inicio, ¿no? A pesar de las crisis, pues nos cuesta trabajo, o sea, salir de las crisis con este enfoque de reorganizarnos desde la igualdad, ¿no? La pregunta es, ¿por qué consideran ustedes que sucede esto? Si sabemos, estamos poniendo sobre la mesa, ¿no?, las bondades o el enfoque de lo positivo que tiene el proceso o llevar a cabo los proyectos basados en economía social con otro tipo de economía, ¿por qué creen que siempre volvemos otra vez a responder de la misma manera ante las situaciones y a las crisis? No sé si quieres empezar tú, Alberto, o Guille. Pues igual, y tomo la palabra y se la paso luego a Guille. A ver, igual es un poco un tema que roza más la parte de sociología, pero sin duda que a lo mejor en los últimos, pues, que serán 200 años, y en especial esto se exacerba mucho con la revolución industrial en el planeta, el paradigma
que domina justamente estas formas de organización social, en especial cuando hablamos de lo económico empresarial, son paradigmas principalmente individualistas, ¿no? Y este paradigma individualista tiene que ver con esta lógica occidental de que es a través del capital que uno puede alcanzar el bienestar. Y es pues casi la competencia por cómo yo lograrlo, ¿no? Como persona, como individuo. Y esto está permeado en todos los sectores, está permeado en el sector financiero, ojo, está permeado en el sector educativo, en las universidades. Los modelos educativos siguen siendo modelos que dan prioridad a el desarrollo individual y no tenemos suficientes elementos para generar lógicas que partan por la colaboración, ¿no? Entonces, justo ayer estaba en una sesión de reflexión en donde hablaban de una comparación, ¿no? De que tenemos este sujeto eco-individualista, ojo, no eco por ecológico, sino porque pone el centro lo económico y su paradigma individualista, ¿no? Y por otro lado hay un sujeto eco-colaborativo, que parte de una lógica más ecológica, sistémica, de entenderse que está dentro de la naturaleza, y es colaborativa o cooperativa, porque el paradigma de resolución de los conflictos pasa más por hacerlo articuladamente. Y por eso digo que este paradigma que nos hace seguir repitiendo la historia después de cada crisis es un paradigma relativamente nuevo, ¿no? Que viene muy centrado en el capital, porque históricamente las personas y los seres humanos, los ecosistemas, miles de años para atrás, han dado prioridad al aspecto colaborativo, ¿no? Y al aspecto ecosistémico, sino más bien ha sido este cambio que nos ha generado repetir los mismos errores una vez tras otra y tras otra. Entonces, bueno, eso como primer respuesta es un poquito más como que tendiente hacia la sociología, pero es que hay que partir desde ahí para entender luego las razones y causas. Guille. Gracias, Alberto. Bueno, sí, también coincido en en el planteamiento de que por qué respondemos de la misma manera ante las crisis. Pues sí, una parte es esta cultura que ya tenemos de individualismo y que pues es el mismo sistema que ha puesto el valor del capital sobre las personas. En el momento en que pensemos de manera más globalizada en que el valor al centro, poner el valor de la vida al centro, entonces podremos iniciar como este cambio de respuesta a vernos como unos, como iguales y no estar queriendo ser como lo hacemos en este sistema. Bueno, pues es la acumulación por la acumulación. Entonces se pone al centro esto y se deja de ver a la vida. Creo que ante esta situación que atravesamos, después de más de un año de pronto de estos cambios de vida que a todos nos ha llevado esta pandemia, creo que en una de las cosas buenas que podíamos ver es que cada vez más instancias se voltean a ver a la economía social, a la cooperación, a la colaboración, como una forma en la que podemos resolver, empezar a ver de un nivel más alto, digamos, de instituciones, empezar a ver que a través de colaborar, solamente así vamos a poder salir de estas situaciones de crisis. Ya no podemos estar haciéndolo de manera individual en donde no vemos que el otro se está afectando y que con que yo me salve y ya no importa a los demás. Hoy vamos juntos o vamos juntos. Así que cada vez más se hace necesario este modelo y cada vez más suena y se hace mucho más evidente. Así que creo que simplemente que el hecho que estemos hoy aquí dialogando y planteando estos temas me parece súper relevante, ya que esto es lo que necesitamos ahora. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Guille. Invitamos a todos a que puedan hacer sus preguntas en el chat también, para ir retomando ahorita las dudas o sus propias comentarios que quieran que también aquí podamos dialogar. Pues muy bien, entonces ahorita sería una cuestión de ver
aterrizar un poquito, ¿no? ¿Qué ejemplos concretos podemos hablar, podemos conocer, algunos casos desde la expertise, desde la experiencia que ustedes han tenido, en el cual el trabajar de esta manera, ¿no? Permite de alguna manera, pues esto que buscamos, ¿no? El trabajo digno y la centralización del trabajo, ¿no? Del centro de las personas. ¿Qué experiencia nos pueden contar? ¿Qué herramientas, qué cuestiones han sucedido para decir que es un buen método, digamos, ¿no? Que funciona, que es algo que realmente nos lleva a cumplir con este objetivo? ¿Quién va? Valeria Si quiere quieres, Alberto, participar. tienes tu mano levantada, ¿no? Si gustas, Valeria, ahorita que termine la pregunta, ya abrimos este micrófono. Sí, y bueno, ya justo había levantado la mano porque me resonó mucho algo que ahorita dijo Guille y pueda comentar como un aspecto de lo que decía Guille y luego ya nos vamos, si quieren, como a los casos más pragmáticos, que aparte siempre los casos nos dan como buenos elementos para entrar en diálogo. Guille ahorita decía que era un sistema que apuesta por la vida, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a estos procesos de crisis, yo creo que desde todos los sectores de la sociedad, y más si estamos hablando otra vez desde lo económico, está el Estado, la empresa privada, ¿no? El tercer sector. Muchas veces el Estado tiene que jugar un rol importante en estas recuperaciones, ¿no? Y cuando uno tiene como horizonte la vida y una buena vida para las personas, me parece que las políticas más ligadas a la derecha o la izquierda pierden un poco de sentido, ¿no? Y ahí creo que Víctor Toledo ha sido muy claro en que ya no se tienen que ver temas de políticas de izquierda, políticas de derecha, porque lo que nos jugamos, y les pido unas disculpas porque mis perros están ahí de fondo aullando, pero Víctor Toledo dice algo muy interesante, que es, todos estamos conectados, ya lo decía Guilla ahora, y lo que nos estamos jugando es la vida en el planeta en el que estamos, ¿no? Entonces, tienen que ser políticas para la vida, ¿no? O políticas que sigan profundizando este sistema, que por supuesto va acabando con ecosistemas, ¿no? Va acabando con la vida de personas, lo hemos visto con esta crisis que también fue de salud, ¿no? Entonces, romper esa dinámica, esa lógica y pasar a pensar en ecopolíticas, ¿no? Y eso lo tomo mucho de Víctor Toledo, que se me hace interesante porque entonces tiene que tener un horizonte más conectado, colectivo y hacia adelante. Y ahora sí, aterrizando al tema de los ejemplos, y voy a compartir un ejemplo que tengo muy cercano, que es el ejemplo de Yomolatel en Chiapas, ¿no? Que es este grupo de empresas sociales y solidarias. Yo creo que lo primero es, no por ser empresa social y solidaria, no por ser economía social y solidaria, estás exento de la crisis. No por tener un modelo más redistributivo, más participativo, estás exento de la crisis, ¿no? Y cuando como organización decides participar en el mercado, te tienes que sujetar a las reglas del mercado. Y fue duro, en especial esta crisis, ¿no? Y que es algo que tengo ahora muy cercano, porque a nivel de las cafeterías se dejaron de vender tazas de café. Y en una semana, si recordarán, en marzo cerraron las puertas las universidades, cerró toda la posibilidad de vender café, la economía paró, todos los sectores, muchos dieron frenón, ¿no? Poco a poco algunos sectores se fueron recuperando. En el caso del café, la gente siguió tomando café, ¿no? Además que lo tomaba en casa. Y yo creo que aquí hay dos experiencias, una positiva y una negativa. Un poco también para no satanizar el tema empresarial y dejar como romántico la economía social y solidaria, ¿no? En el caso de las cafeterías, se fueron tomando acuerdos con los trabajadores en términos más colectivos de ver cuál era el mejor camino para aguantar, ¿no? Siempre siendo la prioridad la defensa del ingreso, ¿no? Y esto implicó, por ejemplo, en el caso de todos los trabajadores, la reducción de sus salarios, ¿no? Y ellos lo que decían es, bueno, nos bajamos el salario y lo vamos dejando como una aportación, ¿no? Es una aportación para mantener el trabajo de todas y de todos.
Y eso duró, en el caso de las cafeterías, 10 meses. De la propia empresa de las cafeterías se requirió tomar inversión y deuda, se endeudó para poder mantener, ¿no? Digamos, a los y las trabajadoras. No se aguantó más de 10 meses y en diciembre, después de ver que no había como un fin a la crisis, otra vez en reunión con las y los trabajadores se optó por una liquidación en los mejores términos posibles. Entonces, una empresa social y solidaria no está exenta de también sufrir las consecuencias de una crisis, ¿no? Yo creo que aquí la diferencia es que siempre en todo momento hubo diálogo y participación por parte de los trabajadores, quienes al final fueron tomando las decisiones. Por otro lado, en Chiapas está la cooperativa, está la fábrica. Ellos empezaron a buscar nuevas formas de vender su café, lograron colocar el café en verde en Estados Unidos con fábricas, ya no en taza, ya no tostado, pero lograron el mover el café. Desde la perspectiva de los trabajadores, en Chiapas lo mismo, igual que con las cafeterías, hicieron su aportación, defendieron, ¿no? Como digamos, su ingreso, lograron encontrar vínculos con el mercado que posibilitó que en este caso se mantuvieran, ¿no? Y ahora lo que están haciendo de reflexiones, oye, lo que aportamos para defendernos de la crisis nos tiene que servir como aportación para ser socios de la empresa, ¿no? Ya no solo que los productores campesinos indígenas sean socios, sino los trabajadores también, ¿no? Digamos, ellos hicieron también una aportación y un sacrificio, era el objetivo de las cafeterías, pero no se llegó porque no se logró abrir a tiempo, ¿no? Y ahora que empezará la vuelta a las universidades, se tiene que retomar, pues desde 0 o desde el -5 o -10, todo el proyecto de las cafeterías. Y en el caso de la cooperativa, los campesinos indígenas, ellos al final tienen una lógica de soberanía, de subsistencia alimentaria. Entonces, para ellos no fue tan difícil porque al final lograban comercializar su café como siempre lo han hecho y ellos cuentan con la producción de su propio alimento. Y esa autonomía, esa soberanía alimentaria les da mucha mayor resiliencia ante este tipo de crisis, ¿no? Que no, por ejemplo, al sector de los trabajadores. El que logró reconectarse con el mercado logró salir adelante y ahora busca condiciones de mayor participación para participar, digamos, en su empresa como socio, ¿no? Quienes no lograron conectarse con el mercado, pues tuvieron la desafortunada suerte que muchas otras empresas, ¿no? A pesar de haber hecho grandes sacrificios y esfuerzos. Entonces, comento estos 3 casos en la misma cadena de valor, en el mismo grupo, porque todas comparten un objetivo, pero ante la crisis tuvieron caminos diferentes, ¿no? Ninguna está exenta del mercado. Tienen que seguir con esta opción de innovar, con esta opción de reconectarse para el tema del mercado. Quienes lo lograron tienen que salir desde una perspectiva de mayor igualdad, ¿no? Compartiendo sociedad con la empresa en la que están. Y quienes tienen elementos más de soberanía alimentaria, tienen más elementos de resiliencia que no aquellos que no lo tienen, que es el caso de las y los campesinos. Entonces, bueno, este era un ejemplo que quería poner porque creo que vislumbra bien como los diferentes casos ante una crisis y cómo se va remontando y defendiéndose justamente ante esta crisis. Gracias, Alberto. Sí, es como que se toman las decisiones desde otra postura, ¿no? Desde otro enfoque. Cada una de ellas con sus características, como bien dices, pero ya de por sí el paradigma y el objetivo del ser empresa en estos casos es distinto. Entonces ya desde ahí ya se toman otras decisiones, ¿no? Cuidando precisamente el trabajo, cuidando a las personas, o sea, desde otro lado se toman las decisiones, es el punto de partida, ¿no? Entonces es como interesante cómo pues se cambia el chip, ¿no? En cierta manera tenés otro paradigma, tenés otra idea de lo que ese proyecto de empresa va a generar y tiene que provocar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de? O sea, es muy interesante. Guille, ¿quisieras contarnos algún caso? Sí, bueno, yo les voy a compartir 2 casos que me parece pertinente por esta situación, pues esto de ver cómo se resuelven ante estas crisis, cómo se toman ciertas decisiones y bueno, cómo salen adelante en medio de todo.
Una es una cooperativa local aquí en Puebla, en un lugar que se llama Osolco, y la cooperativa se llama Mazolco. Y el otro ejemplo que quiero compartirles de manera muy breve, pero que me parece pertinente, pues es esta cooperativa de plataforma que se llama CoopCycle y que está teniendo una incidencia también aquí en nuestro país. Así que esta cooperativa que está en Osolco, que es una comunidad cercana aquí al volcán del Popocatépetl, y bueno, es una cooperativa de jóvenes que fueron a Estados Unidos. Es una comunidad de migrantes. La mayoría de las personas, su expectativa es ir a Estados Unidos como una forma de salir adelante. Y estos jóvenes estuvieron en Estados Unidos por un tiempo, volvieron a su comunidad y se dieron cuenta que pues tienen ahí la cosecha, bueno, la siembra del maíz azul, que no es un maíz, o sea, como algo que no se estaba aprovechando en la comunidad, y con la experiencia que trajeron de Estados Unidos en los distintos trabajos que tuvieron allá, ellos empezaron a organizar para hacer esta cooperativa de jóvenes, en donde la idea es rescatar pues esto que es muy local y como este valor del maíz azul. Así que se organizaron y empezaron, tuvieron como esta propuesta de hacer totopos, y bueno, han sido acompañados por distintas universidades acá en Puebla, entre ellas pues la Ibero Puebla, y bueno, ellos al ver que iban creciendo, tuvieron su máquina para hacer tostadas y todo, otros jóvenes se inspiran y empiezan a ver que hay como estas posibilidades distintas a solo ir a Estados Unidos. Entonces van regresando otros jóvenes de Estados Unidos, y estos otros jóvenes tenían esa experiencia de haber trabajado en restaurantes, así que aprendieron de cocina, de cómo atender, cómo servir, y dijeron, bueno, ¿cómo no nos organizamos para poner un restaurante? Así que ellos tienen una cafetería, restaurante, en donde pues usan el maíz azul, aprovechan las tostadas, y entonces bueno, hacen unos deliciosos desayunos, chilaquiles. Igual, y cuando vengan a Puebla pues sería muy bueno que se dieran una vuelta por ahí. Y bueno, con todo esto también, bueno, surgen otros jóvenes interesados, se van organizando y deciden también poner una heladería, hacer con el maíz, hacer helado de maíz azul y de otros sabores de productos que se cosechan en la comunidad. Entonces, bueno, pues este ejemplo me parece importante, ya que vemos cómo se va generando una cadena. Ellos tienen ya sus locales aquí en Cholula y participan en distintos eventos. Ante esta crisis, claro que les ha pegado muchísimo. Sin embargo, bueno, ellos toman las decisiones de por dónde ir, y bueno, ahora tienen otros proyectos de llevar a las personas, a la comunidad, a que vean como todo ese proceso del maíz, de dónde viene, cómo, y hacer comidas, cenas allá en Osolco. Eso lo están trabajando, y bueno, creo que pues es evidente que viven los principios democráticos, la democracia, la inclusión, el rescate de sus tradiciones, y bueno, pues están teniendo también como todos esta situación complicada, pero mantienen su espacio, mantienen su trabajo, tienen que hacer ajustes, pero van ahí siguen. Ya están empezando a abrir nuevamente la heladería, la cafetería pues fue cerrada un tiempo, pero ya está otra vez abierta, y bueno, se llama así, se llama Mili, se llama la cafetería restaurante, está en Cholula, así lo buscan en el Facebook. Y Mazolco es la de tostadas, y la de helado se llama Helados Coyotitla.
Así que bueno, pues ahí les dejo el comercial para que también, bueno, pues los conozcan. Y bueno, rápidamente, por otro lado, compartirles de esta cooperativa, que es una federación de cooperativas de repartidores en bicicleta, que es una plataforma que tiene presencia en varios países en Europa y en Sudamérica. Y bueno, quise compartirla porque, bueno, a raíz también de toda esta situación, pues se acrecienta el trabajo, ahora sí que el trabajo en condiciones precarias, como estos repartidores de Uber, de Rappi, y así que, bueno, la figura es que es el dueño y ellos trabajan en condiciones demasiado precarias, sin prestaciones, sin sueldos, ellos tienen que poner todo para poder hacer el trabajo. Y bueno, pues esta iniciativa busca generar cooperativas. Bueno, ellos ya tenían tiempo desde 2017, pero hoy en México se está haciendo una iniciativa a través de INAES en donde se busca la creación y el rescate de estas empresas de repartidores de bicicleta que están ubicadas en distintos lugares del país. Ahora son, no recuerdo si son 5 o son 7, pero ya están en un proceso de formación para fortalecerse como cooperativas de repartidores de bicicleta y bueno, puedan generar ellos su propio empleo en lugar de ser trabajadores de alguien más, pues ahora ellos son socios trabajadores de sus propias empresas. Y bueno, esto lo saco porque ellos tendrán como esta capacitación y asesoría de parte de CopCycle, que tendrá participación importante para facilitar que ellos puedan fortalecerse, incluso cómo sumarse a su plataforma. Y bueno, pues esta es la intención, como ver que desde lo rural, pero también desde la tecnología se hace necesario llevar el cooperativismo a todos los niveles. Gracias. Hasta aquí. Gracias, Guille. Sí, la experiencia de Rodando Juntas, ¿verdad? Esta experiencia que se está intencionando también para, pues, precisamente regresar ese trabajo tan digno, ¿no? A un lugar de dignidad, precisamente, ¿no? O sea, y que no sea un trabajo tan precarizado. Este, Muy bien, me gustaría escuchar, Valeria, creo que era quien había levantado la mano, para hacer alguna pregunta. Y si alguien pudiera, bueno, los invitaría a escribir a Guille y a Alberto los nombres de las cooperativas que ustedes comentaron para que queden como bien escrito el nombre en el chat, que están preguntando por las iniciativas que están comentando. Y a ver si hay alguna otra pregunta. No sé si está Valeria, que había levantado la mano. Sí, sí, ¿Sí? muchas Muy gracias. bien. Adelante. Gracias, Alberto y Guille, por compartir pues su experiencia, ¿no? Y reflexiones también. Y ante lo que iban compartiendo y la pregunta que lanzaba también Estela de esta, pues sí, atención a la crisis, me venía un poco las reflexiones que lanza esta economista, Amaya Pérez Orozco, que es ecofeminista, ¿no? de España, y que hace un análisis bien interesante y que retomo para esto de atender la crisis. Y habla ella de que no es un proceso que se vaya a dar de la noche hacia la mañana, ¿no? Sino que debe haber una transición que tomará tiempo y que también va a requerir que exista esta estructura organizacional, ¿no? Ella habla de estos reajustes estructurales, no como los que han sucedido, pero sí estos ajustes en estructuras, en pensamiento, en creencias, que permitan también dejar de ver a la economía desde lo monetario, ¿no? Y que se abra así a la economía como esta posibilidad de gestionar de forma colectiva la atención a las necesidades. Y algo que pone sobre la mesa y que se me hace muy interesante es esta cuestión del trabajo no remunerado y el remunerado, ¿no? Y cuando Guille y Alberto hablaban también de las vidas que hay que cuidar y poner en el centro, ella invita a cuestionarnos cuáles son las vidas que prioriza actualmente el sistema, ¿no? Cuáles son las vidas que se priorizan cuidar, cuáles son las vidas que se priorizan sostener. Y así existe este concepto que retoma de, no recuerdo qué autora, el BBVA, ¿no?
La vida que se suele poner al centro es la del blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual, ¿no? Entonces, entre más alejado estemos de este arquetipo, pues más vulnerada está la vida, ¿no? Y cómo el sistema suele procurar que se sostenga esta vida. Entonces, creo que en este ejercicio de cuestionarnos y ver cómo transicionar estos enfoques que pongan al centro la vida, o este modo de organizarnos que ponga al centro de la vida, pues toca también ver desde donde estamos, qué vidas priorizamos, ¿no? ¿Qué otros trabajos estamos invisibilizando? ¿A qué cosas no nombramos trabajo, pero están permitiendo reproducir y sostener la vida, ¿no? Y pues eso, más allá de dar como una respuesta concreta, que creo que no la hay, debe ser también pues sí, generar estas preguntas y preguntarnos también desde nuestras trincheras cómo lo estamos haciendo más allá del espacio laboral, ¿no? Cómo nos estamos articulando y gestionando y qué vidas estamos poniendo al centro. Gracias por el espacio. Gracias, Valeria. Y sí es cierto, pusiste sobre la mesa un tema que no habíamos estado pues platicando, ¿no? No sé si Alberto quieres hacer algún comentario o Guille. Alberto, si gustas primero. Sí, no, me gusta mucho cómo lo colocas, Valeria. Creo que sin duda es triste ver que hay vidas que no son tan prioritarias como otras, ¿no? Y que suelen ser siempre los mismos quienes quedan excluidos y al margen del propio sistema, ¿no? Y creo que es realista decir que el cambio no se va a dar rápido, ¿no? El cambio no se va a dar pronto. Es un sistema que está como muy enraizado en muchas culturas y que por sí mismo ha logrado como casi renovarse y reciclarse, aunque sea cada vez de una forma menos, pues como menos armoniosa, ¿no? Entonces, ante esa forma del sistema y de su incapacidad de renovarse, incluyendo aquellas personas que dan diversidad, dan vida justamente como a todo el sistema mundo, yo creo que es importante que para estos procesos de cambio, que son largos y así hay que entenderlos, uno, ubicar aquellas tendencias profundas, ¿no? Tanto las que excluyen y oprimen, como aquellas que pueden generar cambios ante el sistema que excluye, ¿no? Y bueno, ya decías, el ecofeminismo es una de estas tendencias que en especial en el país a partir del año pasado, de 2019, emerge como una de las alternativas de resistencia. Se te fue el audio, Alberto. Perdón. Ahí, no sé ahí si está, ya... ahí está. A ver ahora, sí. Porque son tendencias que, como bien lo dices, son cuidadoras de la vida, ¿no? Y esas son las que nos interesan. Y por otro lado, me parece que esa es como la estrategia de largo plazo, ¿no? Entender esas tendencias e impulsarlas. Y ojo, ¿quiénes tienen que impulsarlas? También se tienen que sumar aquellas personas que son excluidas al impulso. Ellos son los protagonistas de ese cambio, ¿no? No los BBVAs como los pones, ¿no? Y por otro lado, hay otra estrategia que es más de corto plazo, y es que estos sistemas, ¿no? Que generan exclusión, que generan pobreza, en especial ante la crisis, estos sistemas tienen fisuras. Y estas fisuras son espacios de esperanza para las alternativas que justamente pretenden cambios desde la igualdad, desde la solidaridad, desde la colaboración. Ahí están los movimientos populares que se articulan, ahí están los movimientos indígenas que también intentan defender su territorio. Hay muchos movimientos populares y no populares que buscan hacer ese cambio. Entonces, ¿cómo encontramos y procuramos esas fisuras como espacios de esperanza para que conecten con las tendencias profundas de cambio que son a las que tenemos que apelar? Gracias, Alberto. ¿Guille? Sí, a mí solo me gustaría sumar a lo que ya mencionó Alberto. Cuando decimos, pues este cambio que puede sonar a largo plazo y que es un proceso así largo, yo invitaría a la reflexión de, pues, este cambio de mirada, de cómo pensamos y cómo podemos incidir
sin esperar a que, si seguimos esperando que otros lo hagan, pues todos esperamos. Entonces yo invitaría a esta reflexión de, pues, ¿qué es eso que puedo empezar a cambiar desde mi entorno cercano para que, bueno, esta mirada de cuáles son estas vidas que se priorizan, cómo yo empiezo a priorizar y cómo empiezo a generar, pues, una sinergia con otros desde mi cercano, desde lo que tengo, mi familia, mi comunidad, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, y creo que eso es algo que sí podemos hacer, tener como esta claridad y bueno, necesitamos, sí, cierto, que nuestras autoridades, que se generen políticas públicas desde el gobierno, pero que creo que hoy como ciudadanos tenemos también esa responsabilidad de asumir esta conciencia, hoy que estamos en esta conciencia de, pues sí, esto no nos gusta, no estamos de acuerdo en cómo se está priorizando la vida y cómo se está dejando de ver otras vidas, y pues mirarnos como personas, como todos, como seres valiosos, y si no lo hacemos nosotros, como pues decían algunos psicólogos, ¿quién, no? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no somos nosotros, ¿quién? Entonces, bueno, pues solo eso. Gracias. Gracias, Guille. Sí, efectivamente, ¿no? Somos parte de ese cambio, ¿no? Nosotros somos parte de, estamos dentro de, no verlo desde afuera, ¿no? Entonces, muchas gracias, Guille y Alberto. Josefina tiene la mano levantada. Me gustaría escuchar la intervención de Josefina Robles y ya luego pasaría a las preguntitas que están en el chat. Te doy la palabra, Josefina. Hola, gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo quería como juntar tanto la experiencia que comentaban hace rato, alguna experiencia que hayan vivido recientemente, con esto que tan atinadamente nos comparte Valeria, ¿no? Nosotros estamos trabajando a través del acompañamiento de los alumnos en un PAP del ITESO, con un programa de ONU Mujeres, ¿no? Y esta parte de la orientación, bueno, desde la perspectiva de género, a veces dudamos que sea un programa para mujeres y no con perspectiva de género, ¿no? Que ese es como el primer cuestionamiento a poner en este tipo de programas masivos para mujeres, ¿no? Pero algo muy importante, que era lo que decía Valeria, era esta parte del reconocimiento de qué es importante para la vida, ¿no? Entonces llevan todo un esquema de formación muy bien estructurado, traen psicólogas, el empoderamiento, traen talleres a través del municipio, de verdad trae una red de alianzas con HP, entonces tienen tablets con contenido, bueno, tienen una gama impresionante al servicio de estas mujeres. Y sin embargo, nunca se pusieron a mapear la pobreza del tiempo de las mujeres, ¿no? Entonces casi caímos en el echeganismo, ¿no? O sea, es que si le echas ganas sales adelante, ¿no? Y lo que hicimos fue mapear realmente su día. Y a la hora que mapeas su día, la pobreza de tiempo de la mujer con estas dobles, triples jornadas laborales es tan grande que se pierde la perspectiva de género. Esta falta de reconocimiento del trabajo para la vida no remunerado y no trabajo, porque no se reconoce como trabajo, es tan importante que resultaba que la persona tenía 2 o 3 horas y realmente haciendo jornadas de 12 o 14 horas para trabajar. Entonces, ahí es, o sea, bueno, ¿qué tanto podemos dar al colectivo? Porque es un proyecto colectivo, pues el tiempo que nos permita y cómo nos organizamos para que alguien cuide a los niños, hasta vamos a poner una ludoteca ahí y una guardería y demás, para que en lo que unos trabajan o unas trabajan, otras puedan cuidar a los niños, rutas ahora que reanuden las clases para llevar a los hijos. Entonces, esta parte de no visualizar la pobreza de tiempo en los proyectos, liderados por mujeres, como que es algo que hay veces que no sé, bueno, que hasta que no lo tengamos enfrente de nosotros podemos estructurar el proyecto productivo, porque el reproductivo de la vida ya lo tienen ellas interno, ¿no? Entonces, como que siempre tener esta doble visualización y siempre considerar en no caer en esta doble trampa que le llamo yo, o doble moral, ¿no? Donde
pues es échale ganas contra cuántas jornadas laborales tiene la mujer, ¿no? Entonces, pues cuidar la producción y la reproducción de la vida. Ese era el comentario. Gracias. Gracias, José. No sé si Alberto y Guille quieran hacer algún comentario al respecto para pasar ya a las preguntitas del chat. No, solo yo nada más confirmando esto que mencionas, Josefina, que sí es bien importante antes de iniciar cualquier proceso de, pues, de facilitación, de acompañar algún proyecto con, pues, con mujeres de manera especial, con todos, pero si vemos que en la experiencia muchas mujeres desisten de proyectos que para ellas son importantes, porque por esta cuestión, por falta de tiempo, por la saturación de actividades, y creo que tenemos que generar un ecosistema en el entorno, así como lo mencionas, de ver cómo precisamente nos agrupamos para resolver nuestras necesidades y que no sea algo de fuera que queremos llegar a, porque creemos que eso es lo que ellas necesitan, sino más bien a partir de lo que ellas necesitan, generar el proyecto y organizar con ellas, y que entre ellas vean cuál es ese potencial de la organización y de la colaboración. Creo que desde ahí creo que se pueden generar compromisos y desde una realidad de ellas, pues no de alguien que viene a traer un programa que seguramente les está sirviendo, pero que no se acaba de ajustar a sus necesidades. Solo eso. Gracias. Muy de acuerdo con Josefina y con Guille, así que esto nada más que añadir. Muy bien, muchas gracias. Voy a pasar entonces a las preguntitas. Bueno, Valeria contestó que gracias y que concuerda. Ya hay varias organizaciones que están siendo alternativas al sistema y con estas podemos aprender, así como crear nuevas formas locales de organizarnos y sostenernos. Pues muchas gracias, Valeria, por tu participación, igual que la de José. Y bueno, voy a pasar a hacer una preguntita. Comentan aquí en el chat, dice, más allá del empleo, de una economía mercantilista, ¿cómo integrar a los desfavorecidos socioeconómicamente desde otra lógica en este sistema? Creo que tiene que ver un poquito con lo que ya hemos estado platicando, ¿no? Esta parte de la desigualdad y los desfavorecidos. Pero bueno, concretamente la pregunta sería, ¿cómo integrar a los desfavorecidos socioeconómicamente desde otra lógica en este sistema? Y otra pregunta, si quieren, les digo las dos, si quieren de una vez, en lo que las van pensando también. La otra pregunta dice, ¿cómo actuar desde nuestra posición, ¿no? En las iberos, en las universidades, creo que es aplicable para en general pensarlo, para que a pesar de la crisis no se cierren las iniciativas de emprendimiento social e innovación. Sí, Alberto. Gracias, Estela. Igual yo contesto rápidamente las dos preguntas. Yo creo que el tema de integrar a los desfavorecidos en el sistema, como que siempre parece que es como la forma, la política pública que se busca, pero al final es como si fuera el único camino, ¿no? ¿Cómo los integramos? Y parece que no hay la alternativa, ¿no? De, oye, ¿cómo aquellos que están excluidos pueden organizarse para desde sus formas de organización, desde sus capacidades, dialogar con el sistema, no integrarse, sino dialogar, ¿no? En términos de mercado, en términos de defensa del territorio, que yo creo que es como la gran tensión que hay, ¿no? Y me regreso al tema del sistema educativo y lo conecto ahora con la segunda pregunta, porque parece que no nos dieran esa opción, ni en la escuela, ni en la prepa, ni en las universidades. Parece que te voy formando para que te incluyas en el sistema, ¿no? Para que no te quedes por ahí, sino que te puedas incluir en términos laborales, ¿no? Cuando la opción debería de ser, oye, si tú vas desarrollando y te vas conectando con tu territorio y vas encontrando las propias dificultades, vete organizando con los otros para que tú puedas dialogar en tus términos con el sistema. Y eso pasa por
crear empresas sociales, empresas tradicionales con toda una serie de principios y valores, ¿no? Cooperativas, si hablamos de campesinas e indígenas, pasa por que las empresas que creen estén arraigadas a la propia identidad del territorio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la diferencia. No se trata de pensar en políticas para incluirlos, se trata de fomentar la autoorganización del sector y que aparte de esa solo la pueden hacer las personas excluidas. Una puede colaborar en sus luchas y resistencias, pero son de ellos, ¿no? Y de ellas, para que desde ahí y con fuerza puedan articularse. Hay un jesuita que decía que el mercado es como un león, ¿no? Y el león hay que tener cuidado porque te acercas y te muerde y te arranca un brazo. Entonces, uno puede intentar enjaular al león, pero aún así el león sigue siendo peligroso. Puedes intentar domar al león, ¿no? Pero eso tiene muchos riesgos, ¿no? Entonces, yo creo que la capacidad para dialogar con ese león, ¿no? Es lo que puede generar que estos sectores más excluidos, digamos, no caigan en el mismo ciclo de incorporarse para que luego el propio sistema los vuelva a escupir, ¿no? Y eso tiene toda una serie de políticas muy aterrizables que hay detrás. Y conecto con la parte educativa, porque lo que decíamos es, no nos enseñan en las universidades a que hay alternativas a solamente formarme para incorporarme al mercado laboral, ¿no? Y hace 2 semanas discutíamos de esto en un evento organizado en el ITESO. La semana pasada discutíamos de esto en un evento organizado en la Ibero Puebla y vuelve a salir, ¿no? Yo creo que justamente estas alternativas de economía social y solidaria, ¿no? Empatan muy bien con el propio ideario que tenemos en nuestras universidades, ¿no? Que buscan justamente pues el activar procesos de justicia, de solidaridad, de paz, ¿no? Y que estas alternativas que están enfocadas a la reducción de las desigualdades, ¿no? A la inclusión de estos sectores, tienen que ser prioridad para cumplir nuestros idearios, ¿no? Cada crisis nos vulnera. Cada crisis nos lastima de muchas formas y con cada crisis emergen nuevas oportunidades, ¿no? Y yo creo que, como tal, el estar emergiendo de esta crisis es una oportunidad, otra vez, para universidades como las del sur, a seguir apostando por este tipo de formación, ¿no? Por apostar por este liderazgo transformacional, es un liderazgo al servicio del otro, ¿no? Apostar por el bien común, ¿no? Que también es algo que tenemos que tener presente de forma transversal en todas las disciplinas de la universidad, y que creo que es la oportunidad, ¿no? No apelar solamente a formar jóvenes para que se incorporen en el sistema, sino a formar jóvenes para que tengan la capacidad de transformar el propio sistema en el que están hacia uno mucho más incluyente, igualitario, solidario y pacífico. Bueno, respondiendo a esta pregunta de cómo integrar a los desfavorecidos, bueno, en la experiencia que tenemos también desde la INES y mi punto de vista es que pues hay que generar, potenciar la economía local. Nosotros hemos visto que muchas comunidades ya tienen estos procesos de colaboración en otras experiencias. Entonces, ¿cómo ayudamos a ellos a llevarlo a lo económico? Como esto que ya saben, como esta cultura que ya tienen, esos saberes que ya están ahí, cómo solamente es cómo potenciarlos para que generen estos procesos económicos locales. Y bueno, siempre lo que decíamos al inicio, ¿no? Como también es necesario que pues el gobierno tenga estas políticas públicas que arropen a estos procesos, pero bueno, desde lo local, si eso no llega, creo que sí es posible que se potencien y se canalicen. No tienen que cambiar su cultura ni su identidad, siempre respetando todo eso. Creo que ellos pueden generar proyectos y lo hemos visto, ¿no? Esto que nos comparte Alberto de Yomolatel, bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo que pasa en Tosepan también, bueno, no han tenido que salir de la esencia de sus comunidades, sino desde
ahí desde las necesidades se han construido estos procesos de incorporarse a la parte económica. Entonces, bueno, eso sería. Y por la pregunta de cómo actuar desde nuestra posición en la Ibero, creo que es importante que también veamos cómo desde la economía social podemos facilitar estos procesos. Como ejemplo, estamos incentivando desde el AINES un proyecto en apoyo al impulso de la venta de productos de algunas cooperativas, iniciando precisamente con Capeltic, dado que han dejado de vender como lo hacían antes. Bueno, estamos en diálogos para generar un consumo colectivo, desde invitando y convocando a toda la comunidad universitaria, y creo que de esa manera podemos hacer para que para que se mantengan en esta crisis, como invitar a la reflexión a la comunidad y decir qué podemos hacer, cómo podemos organizarnos para apoyar y cómo vivir también. La economía social no solo son empresas, también son procesos de colaboración, como es esta organización colectiva para apoyar a estas cooperativas, incluso pensando que Mazolco pueda ser una de ellas, uno de los productos que también más adelante podamos integrar. Son iniciativas que vamos impulsando y que, bueno, seguro tendremos grandes desafíos en el proceso, pero creo que si cada universidad desde las distintas instancias generen estos procesos de qué podemos hacer, cómo nos podemos organizar y cómo también empezar a vivir un poquito la economía social para el apoyo a estos productores, a estas empresas, podríamos tener, yo creo que para ellos muchísimo valor. Gracias. Pues muchísimas gracias. Estamos ya sobre el tiempo, pero me gustaría dejar una preguntita más que quizás, no sé si puede ser respondida muy sintéticamente, pero vamos a hacer el esfuerzo. La preguntita sería, ¿cuáles serían los retos que tenemos, ¿no?, frente a esta situación? Desde la posición en la que estamos, ¿no? Retos, desde las instituciones educativas, desde la sociedad, ¿no? Desde todos los ámbitos que hemos estado platicando en este ratito, en esta horita. ¿Ustedes cómo lo visualizan? Sí, Alberto. Hay muchos retos. Creo que si abrimos esta pregunta nos podemos echar aquí al menos un par de horas más, ¿no? Pero igual yo me quedo con un reto que puede ser como de los primeros que hay que enfrentar, y sí creo que hay cierto adormecimiento ante las crisis, ¿no? Y más bien ante esta secuencia de crisis que se presenta como crisis civilizatoria. Nos hemos vuelto poco sensibles, ¿no?, a las consecuencias de la misma. En las universidades también, no quiero generalizar, pero se nos va yendo de la mano la premura que tiene el poder reaccionar de forma rápida ante ellas, ¿no? Y yo creo que eso es en todos los sectores. Desde la perspectiva del Estado, siguen siendo políticas públicas orientadas al individuo, ¿no? Desde la empresa privada sigue siendo la reorganización desde el capital para salvar a la empresa, no a la persona, ¿no? En las universidades seguimos promoviendo planes de estudio que no están alcanzando a incorporar todo lo referente al bien común y a la necesidad de resolver las grandes problemáticas. Van habiendo cambios, ¿no? Pero seguimos dormidos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que crisis como estas, con todo el dolor que han generado, nos ayudan a entender la dimensión del problema que tenemos en las manos, ¿no? Entonces, ese yo lo dejo como un primer reto, ¿no? Me parece, bueno, que espacios como este, pues quienes participamos lo tenemos muy presente, pero pues aquí somos 33, ¿no? Y habrán otros espacios. No somos la mayoría, ¿no? Y no siempre lo tenemos tan presente. Creo que es algo que deberíamos de tener todos siempre muy presente, ¿no? Porque eso ayuda también a organizar las actividades que hacemos en nuestras propias vidas, ¿no? Y por último, digo, Israel al final ahí comentaba en el chat, ¿no?, que decía, la dignidad no solo se cifra en un empleo digno, sino en una vida digna y bella, ¿no?
Creo que ahí hay otro reto que tiene que ver con estas alternativas, ¿no? El ir encaminando nuestros proyectos profesionales, nuestros proyectos de vida a que contribuyan a la solución de esta crisis tan grande, no tiene que estar desvinculada de la belleza que hay en la vida. No tenemos que compartimentalizar 8 horas de lunes a viernes, voy a trabajar desde la academia en resolver esto y luego disfruto la bella vida con mi familia. Tiene que estar amalgamado. Las comunidades indígenas así lo viven, la espiritualidad, el trabajo, la vida en familia están articuladas y eso da mejores condiciones para resolver los problemas que nos aquejan, ¿no? Entonces, eso. Gracias, Alberto. Guille. Bueno, yo creo que sí tenemos dentro de los desafíos, pienso que uno es la innovación en todos los procesos de economía social en las empresas. Con esto que menciona Alberto de pues este adormecimiento ante la crisis, bueno, creo que la innovación es necesaria para todo proceso de transición hacia el cambio. Y creo que la economía social es pertinente y requiere ver que la miremos como tal, o sea, que dejemos de mirarla como, ay, sí, bueno, allá lejos en la comunidad, sino que la podamos ver real, cercana e impulsarla. También creo que otro desafío importante, pues, es esta visión de poner al centro la dignidad de las personas, el trabajo digno y bueno, lo digo porque en muchos ejercicios cuando hacemos esta pregunta siempre es de quién es el dueño de las cosas, es quien tiene el dinero y manda el capital. Entonces, ¿cómo hacer que cada vez más ponga al frente esta persona, esta dignidad, esta humanidad que todos compartimos? Creo que es un gran desafío. Y finalmente creo que ya viendo más hacia el trabajo, un trabajo digno requiere un ingreso digno, un sueldo digno para que pueda vivir resolviendo esas necesidades, pues eso, de una vida digna. Así que pues necesitamos impulsar procesos de comercialización y bueno, y políticas públicas que nos permitan también potenciar estos procesos. Ya, gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto y Guille. Pues un placer el diálogo y la reflexión que llevamos hoy en este ratito que se nos pasó muy rápido. Creo que sí nos llevamos varias cosas para seguir pensando desde nuestro quehacer universitario. Y como dice Alberto, aquí solo somos 33, no somos la mayoría, y creo que es pues nuestro trabajo también hacer la visualización y trabajar en la formación y en el acompañamiento para que esto suceda, ¿no? Y que cada vez seamos más, ¿no? Me gustó mucho también lo que escribió nuestro compañero Israel Cadena, que está aquí como participante. Si me permiten, lo voy a leer como cierre, porque la verdad creo que fue una reflexión bonita. Él escribe en el chat, ¿no? Es crucial preguntarnos acerca de la crisis de extinción, tanto de la naturaleza como de la cultura, y la disrupción del complejo entramado de las relaciones ecológicas con contenido tanto natural como cultural. Es decir, no solo debemos generar trabajos que dignifiquen personas o comunidades, sino desarrollar estrategias de desarrollo que no solo no vulneren la cultura, sino la fortalezcan, puesto que desde ella se constituyen relaciones humanas, los saberes ambientales y tradicionales, formas de vida y concepciones del mundo. La dignidad no solo se cifra en un empleo digno, sino en una vida digna y bella. Pues qué bonito y me da muchísimo gusto saber que a partir de esta charla, esta reflexión, podamos llegar a esas reflexiones, ¿no? Y a llegar a concluir de esta manera este espacio en el cual, bueno, pues todos nos dimos este tiempo para pensar en el trabajo digno, ¿no? Y en la centralidad de las personas y el trabajo. Pues muchísimas gracias a todos. Pues los invitamos a que sigan viendo en las redes sociales nuestros programas de webinars y charlas dentro del marco de las actividades que estamos llevando a cabo de la iniciativa de Pleno Empleo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias, Guille. Y gracias a todos por su participación activa. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día a todos.